estación en Biobío. Nuccio Ordine fue un destacado intelectual italiano, nacido en julio de 1958 y fallecido a mediados de 2023, hace poco más de un año, cuando todavía era relativamente joven. Autor de numerosos y reconocidos libros, fue profesor de literatura en diversas universidades del mundo, las que recorría como un verdadero apóstol de la belleza de las letras, del arte y de la cultura en general. Hace algunos años estuvo en Chile, donde dictó interesantes y apasionadas conferencias. Uno de sus libros más leídos es La utilidad de lo inútil, cuyo subtítulo es bastante ilustrativo, Manifiesto. Tiene 171 páginas y fue publicado en Barcelona por Acantilado en 2013. Rápidamente generó adhesiones y alguna polémica, entre otras cosas porque promovía y defendía algo tan antiguo y simple como la necesidad de que las universidades siguieran considerando el afán del saber, sin objetivos inmediatos prácticos, ni menos ser dominadas por burocracia de distinto tipo. El libro se estructura sobre 3 capítulos fundamentales. El primero analiza la útil e inutilidad de la literatura. El segundo se concentra en la universidad empresa y los estudiantes clientes. El último se llama Poseer Mata, Dignitas Hominis, Amor y Verdad. La línea conductora es siempre la misma, la valoración de aquellas cosas que tienen menos consideración en el mundo actual, como las humanidades, la literatura y los clásicos, frente a aquellas cosas que destacan más por su utilidad inmediata, su valor monetario o incluso su mayor consideración social. Junto con rebelarse contra la barbarie de lo útil, Ordine menciona numerosos autores que tenían una visión profunda y no materialista de las letras y de la cultura. Por ejemplo, para Dante, los pseudoliteratos buscaban fines utilitaristas. Según Aristóteles, el saber carecía de utilidad práctica, que es parte de la libertad de la filosofía, ser para sí misma. Kant aseguraba que lo bello es desinteresado. Don Quijote podría ser considerado el símbolo de la inutilidad. En tanto, Italo Calvino sostenía que los clásicos se leen tan solo por el gusto de leerlos. Un lugar donde a juicio del autor se perciben los males de la lógica del beneficio y la pérdida de sentido es en las universidades. Ello se ha dado por un triple proceso: la disminución de financiamiento estatal, la conformación de estudiantes clientes y el surgimiento de universidades empresas con profesores burócratas. En una parte se mezcla el pensamiento de Ordine con el del escritor Víctor Hugo. Es en la convicción que es necesario apartar a los seres humanos de las miserias del utilitarismo, para educarlos en el desinterés y en lo bello. Hay que volver a levantar el espíritu del hombre, volverlo hacia Dios, hacia la conciencia, hacia lo bello, lo justo, lo verdadero, hacia lo desinteresado y lo grande. En estos planos resultan notables 2 referencias a personajes de formaciones contradictorias y pensamientos diferentes. John Henry Newman, el cardenal que se pronunció contra la universidad profesionalizadora, y Antonio Gramsci, el intelectual marxista italiano, quien recordaba que no se aprendía latín y griego para hablar esos idiomas, sino para conocer la civilización de ambos pueblos, el romano y el griego, maestros de civilizaciones como las actuales. La lectura de los clásicos puede significar un gran cambio de vida, como se puede apreciar al leer La utilidad de lo inútil. Lo mismo ocurre cuando un estudiante conoce a un profesor con vocación y capacidad para transmitir su propia pasión y de ensanchar la libertad espiritual. La tercera parte aborda el tema de la verdad y el amor de la dignidad humana. Me parece que debería haber tenido un tratamiento más largo y una segunda lectura en algunos pasajes que surgen demasiado determinados en algunas afirmaciones que requieren matices, tienen limitaciones, necesitan una mejor argumentación y donde se advierte la posibilidad de mirar la realidad de distinta manera. Finalmente, vale la pena leer el apéndice de Abraham Flexner, titulado La utilidad de los conocimientos inútiles. No solo es inteligente, sino también hermoso, y por lo mismo forma parte del libro. Después de todo, si en el pasado los conocimientos inútiles tuvieron consecuencias positivas para la sociedad y de igual manera podrían ocurrir en la actualidad con el estudio de esas mismas cosas, pensando en nuestro propio futuro. En la práctica, uno de los problemas fundamentales de las sociedades actuales se manifiesta
en la primacía del interés económico sobre tantas otras cosas que van decayendo o muriendo. Así ha ocurrido con las disciplinas humanistas. Las lenguas clásicas, el arte, el pensamiento crítico, la fantasía o la enseñanza y la libre investigación. Ordine lo resume de una manera muy asertiva. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Para enfrentar esta cultura no se puede reclamar con las mismas armas, o suponer que el valor de las humanidades de carácter económico, utilitario o eventualmente importante para el metrónomo burocrático podrá competir con las cosas probablemente útiles. Es necesario cambiar la perspectiva de análisis y mantener la fe en la pureza de la filosofía, la belleza de la literatura, el valor perenne de la historia y tantas otras cosas que, a la larga, nos hacen mejores y seguramente más felices. Nos vemos en nuestro próximo comentario del libro. Que esté muy bien. Opinión en Bio Bio.